Bienvenidos a Huertinga. En este video quería mostrarles nuestras suculentas colgantes que tengo ubicadas en estas estanterías que fui armando con los restos de las piezas que me quedaron de un invernadero que me rompió uno de los temporales de viento. Y hablar un poco de estas suculentas colgantes y de otras que pueden colgar pero que no son técnicamente colgantes. Y esa diferencia es muy importante tener en cuenta para no tomar decisiones inadecuadas con nuestras suculentas. Así que vamos a comenzar mostrando estas dos suculentas que son colgantes por excelencia, que es por un lado el sedum burrito, que hace poco lo trasplanté, por eso van a ver que hay algunos tallitos que perdieron algunas hojas. Los que lo trasplantaron saben que esas hojitas se desprenden muy fácil con cualquier movimiento, así que lamentablemente perdió algunas hojitas, pero se está recuperando bastante bien y comenzando su proceso de floración con estas hermosas florcitas que desarrolla en los extremos de los tallos. Por otra parte, tenemos el sedum morganianum, que también es conocido como trenza de gitana, y algunos me han dicho que también se la conoce como bananita, pero bueno, son esos nombres coloquiales que se le da, que también, lamentablemente, al trasplantarla a estas macetas que son más grandes, perdieron muchas de las hojitas, pudiéndose cortar esos tallos si uno quiere y poner a enraizar, que es bastante fácil en esta suculenta. Quiero aclarar que esta estantería la tengo ubicada en un lugar que le da más semisombra con un poquito de sol directo al día, que es lo que recomiendo en general para las suculentas colgantes, con algunas excepciones como esta Otona capensis, que la puse ahí arribita. En realidad ese no es el lugar que la tengo, sino el viento me la volaría, porque esta en particular requiere más sol directo a diferencia de las otras suculentas colgantes, y para que mantenga esa tonalidad que es como un violetita hermoso, bueno, requiere más sol directo. Siendo también algo que veo en común en las suculentas colgantes, que suelen tener una mayor resistencia al riego y perfectamente se las puede regar ya sea una vez a la semana en profundidad o incluso 2 veces a la semana. A diferencia de otras suculentas que no son colgantes y son más sensibles al exceso de riego. Acá tenemos el Curio rowleyanus, también conocido como rosario, que es un hijito de la madre, que ya les voy a mostrar, que lo tengo en recuperación. Hay algunos tallitos que van a ver que no están tan bien como este, que en un video que les dejo la miniatura explicamos paso a paso cómo recuperarlos de un modo sencillo y bastante rápido. Pero también tenemos el Curio rowleyanus variegado, que fue un regalo de Alejandra de Alma Cactusera, que le mandamos un beso enorme, y miren lo gigante que está. Era creo que un tallo bastante largo que cortamos en 2, pusimos a enraizar y así es como se encuentra en la actualidad en esa maceta que es cuenco número 18, que está hermosa, y pronto vamos a empezar a reproducirla de a poquito. Y aclaro que estén a semisombra la mayor parte del día no implica que estén a la sombra, sino que están con sol filtrado y buena claridad del día, ya que si estuviesen a oscuras no podrían realizar el proceso de fotosíntesis y en definitiva se debilitarían y terminarían perdiéndose. Por eso tengan cuidado cuando escuchan que algunas suculentas de sombra, cuando en realidad lo que creo que está queriendo decir esa persona es que necesita más semisombra, que es distinto. Acá en el fondo del patio tenemos a los Curios rowleyanus, la madre y un montón de ejemplares que fuimos reproduciendo de la que está a la izquierda, con la idea de, bueno, este proyecto que es Cascada Curio rowleyanus, que en algún momento todos esos tallitos lleguen prácticamente al suelo y se forme como una cortina con los tallos y hojitas del Curio rowleyanus. Que de a poquito a mí me gusta ir mostrándoles cómo está avanzando este proyecto. Yo tenía la falsa expectativa o estaba muy positivo, pensando que a fin de este año 2022 se iba a lograr esa cortina. No es así, va a costar un poquito más. Pero como ven va viento en popa, como se dice, y de a poquito se va formando esa cortinita. Pero
un año más al menos va a ser necesario esperar. Y también en esta parte al fondo del patio está con mucha semisombra porque el sol está filtrado en definitiva por todos los árboles de las propiedades vecinas y de nuestro propio árbol de durazno que tenemos en el medio del patio. Y en determinadas horas del día se va filtrando un poquito de sol directo, que yo creo que es necesario para estas suculentas que son colgantes y muchas más de semisombra, que un poquito de sol directo al día reciban, porque eso les va a ayudar a que se fortalezcan, también le va a ayudar a que puedan florecer en sus épocas de floración y en definitiva lo que todos queremos, que es tener un ejemplar que sea fuerte. Ahí con Nichu, que por favor Nichu, estamos grabando, bien, vamos a seguir mostrando las suculentas colgantes que tenemos en el estante de más abajo. Y acá tenemos dos regalos de Maru del canal de Instagram El Rincón de Anita, que es este Senecio Erreianus String of Watermelon, conocida como collar de sandías, que miren lo que creció desde el video que hicimos del unboxing. Creció un montón, está con las hojitas hermosas, gorditas, y está comenzando el proceso de floración. Así que estoy muy expectante de poder ver por primera vez en directo esas florcitas. Y acá tenemos el Senecio peregrinus, también llamado cadena de delfines, por esa particular forma que tienen las hojas, como de un delfín saltando, podríamos decir, que también creció un montón. Eran, si mal no recuerdo, un tallo bastante largo, que creció un montón y por suerte todas comenzaron a desarrollar nuevos tallos, lo cual hace que en un futuro, bueno, vaya creciendo con muchísimos tallitos por todos lados y completando la maceta, lo cual les vamos a ir mostrando como siempre en futuros videos, todo ese proceso de crecimiento de todas. Y ahora nos vamos a la segunda parte, que son suculentas que pueden colgar, pero que genéticamente no son suculentas colgantes. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con esta Crassula pellucida, subespecie marginalis, que está en floración y es conocida como Crassula corazón, que en realidad es una suculenta cubridora? O sea, a medida que le vayamos dando espacio, con sustrato, con tierra, se va a ir expandiendo y por eso va desarrollando tantas raíces aéreas, estos tallitos que cuelgan. Porque si bien sirven para absorber humedad, también sirven para enraizar y seguir expandiéndose. Lo que sucede es que como está en una maceta y son de crecimiento rápido, llega un punto que el tallito no tiene más sustrato donde seguir expandiéndose y ahí es que cuelga. Pero a mi criterio no es lo ideal que suculentas cubridoras cuelguen, porque esos tallos en definitiva van a ser, en comparación a los otros tallos que sí están sobre la superficie del sustrato, un poquito más débiles. Acá les estoy mostrando la madre que, como ven, sí, la cubrió toda y empezó a colgar. De hecho, muchos de esos tallos ya prácticamente llegan al suelo, que no es lo ideal, pero esto es lo que creo que es más importante, que quiero transmitir, que si uno tiene la posibilidad de darle espacio a estas suculentas cubridoras para que se sigan expandiendo sería en un plano horizontal, va a ser en realidad mejor para ellas, va a crecer mucho más fuerte. Pero inevitablemente, por razones de que uno por ahí no tiene tanto espacio o macetas tan grandes, bueno, va a terminar colgando. No hay problema, no se va a morir, no le va a pasar nada. Simplemente son cosas que uno tiene que saber si su suculenta es colgante o es cubridora, para que si tiene la posibilidad de darle un mejor cuidado, bueno, pueda hacerlo. Acá estamos comparando el tamaño con Nichu, nuestro chanchito salvaje, que hoy no quiere aparecer mucho en cámara, pero para que vean el tamaño que tiene la maceta, que prácticamente llega al lomito de Nichu. Y así hay un montón de suculentas que uno piensa quizás que es colgante cuando en realidad es cubridora, que es distinto, como el Sedum dasyphilum Mayor, que también está en floración y este es un hijito, y van a ver que hay unos tallos que empiezan a colgar. Ahora, lo importante es que en esta suculenta en particular ya tengo confirmadísimo que esos tallitos que cuelgan se debilitan muchísimo, o sea, necesita que esté en sustrato para poder expandirse, y gracias a saber eso pude tomar la buena decisión de la madre,
que como ven la ubicamos en una maceta paila que tiene casi medio metro de diámetro. Le dimos muchísimo espacio a los costados, comenzó a crecer, se expandió y ven que ningún tallito cuelga, y eso hizo que se forme una montañita hermosa con la suculenta, con todos los tallos fuertes y que además está en proceso de floración. Y esta suculenta en particular sí les recomiendo que en la medida que empiece a colgar o hagan una poda de esos tallitos colgando y los pongan a enraizar en otras macetas, o bueno, si tienen la posibilidad, consigan alguna maceta o algo donde puedan ponerla con mucho espacio para que se vaya expandiendo, porque va a ser mejor para ella. Otra suculenta que muchos piensan que es colgante cuando en realidad no lo es, porque es rastrera escubridora, es el Sedum mexicanum lemon ball, también conocido como Sedum lemon ball, que acá se puede apreciar mucho mejor lo que les decía. Miren la cantidad de raíces aéreas que desarrollan los tallos que cuelgan. Y esto no solo es por un tema de absorber humedad, sino que lo que le está indicando es que quiere expandirse. Quiere que esas raíces lleguen a tierra, a sustrato, para poder seguir creciendo y expandiéndose. Por eso me veo en la necesidad de que prontamente la vamos a tener que trasplantar, y esto es para que pueda seguir creciendo fuerte. Lo mismo podríamos decir en realidad con muchísimas suculentas, como en este caso con la Crassula rupestris, subespecie marneriana, también conocido como collar de jade, que también va desarrollando muchos tallitos que, como se van expandiendo, llega un momento que desborda la maceta y terminan colgando. Acá lo mismo, esos tallitos que cuelgan, en mi experiencia, terminan debilitándose bastante con el tiempo. Por eso conviene o podarla a esos tallitos que cuelgan y enraizar por separado, o ir dándole más espacio en una maceta más grande. Acá tenemos la Aptenia cordifolia variegada, que también tiende a colgar, pero no es colgante, es otra suculenta cubridora que pasa exactamente lo mismo. Ya que las suculentas que son técnicamente colgantes, como vimos al principio del video, son suculentas que están preparadas genéticamente para que sus tallos terminen colgando, no busquen enraizar, sino simplemente crecer de esa manera, que es algo que no sucede con las cubridoras, ya que estas suculentas sí quieren expandirse, y acá lo vemos muy claramente con el Sedum luteoviride, que este lo tengo hace bastante tiempo en esta maceta, lo tengo que trasplantar, y puede observarse claramente cómo esos tallitos que cuelgan, si los comparan con los tallitos que están en el centro de la maceta, podemos ver que están un poco más débiles, no se ven tan firmes y fuertes, y eso es por lo mismo, porque están buscando desesperadamente enraizar. Inevitablemente, y para que no se sientan mal, porque como ven yo tengo un montón de suculentas no colgantes que terminan colgando, es inevitable que tengamos muchas así. Pero repito, es fundamental saber para poder tomar mejores decisiones. Como quien dice, saber es poder. Bueno, en jardinería saber es poder darle mejores cuidados a nuestras suculentas. Por último, la Aptenia cordifolia, sería la no variegada, que la tengo en una maceta muy grande para poder contenerla porque es de crecimiento muy rápido, y pasa lo mismo, los tallos terminan colgando, pero no es una suculenta colgante. Y esto tiene una particularidad, de que esos tallos que cuelgan, en algún momento si llegan al suelo, esos tallitos van a enraizar. O sea, vamos a tener, y de hecho ya lo estamos teniendo, el problema de que empiezan a quedar firmes al suelo, pese a que en realidad está contenida en la maceta, y la maceta termina siendo como un relieve de la suculenta que va a ir seguir expandiéndose por el suelo. Y el tema de las cubridoras, que uno podría decir, bueno, la ponemos en el suelo y que crezca de esa manera, teniendo mucho espacio a los costados, como esta, la Aptenia cordifolia, que la puse en suelo, al ser cubridora y de crecimiento tan rápido, empezó a expandirse para todos lados. Y el problema de esto es que las suculentas y plantas que tenía alrededor las terminó tapando con su propio crecimiento, y esto es un problema que hay que tener en cuenta con las cubridoras, que pueden terminar aniquilando literalmente al resto de las plantas que tienen alrededor,
porque les va a crecer por encima, no va a permitir que les ingrese la luz solar y van a quedar oscuras, no van a poder hacer el proceso de fotosíntesis y las podemos terminar perdiendo. Y tengo que confesar que un poquito de eso me ha sucedido, porque yo tenía abajo de ese montón de Aptenias cordifolias Graptosedum francescobaldi, que también los tenía en suelo, y tuve que ir sacándolos de a poco, y de hecho tengo que seguir sacando porque los cubre y los termina, como decimos, haciendo que se pierdan por estas razones. Así que bueno, le estoy haciendo bastantes podas para contenerlo ahí, pero tiene sus vericuetos tener suculentas cubridoras en suelo, y hay que estar muy pendiente de su crecimiento para evitar justamente eso. Pero bueno, en definitiva, las suculentas colgantes en general pueden tener un mayor riego, en general son más de semisombra y un poquito de sol suave de las primeras o últimas horas del día, y van a ir creciendo de esta manera bastante bien. Y siempre tener en cuenta que saber si nuestra suculenta realmente es colgante o es cubridora, que como vimos es totalmente distinto, y saber eso nos puede hacer tomar mejores decisiones, por ejemplo al momento de trasplantarla o de ubicarla en un determinado lugar o no. Dicho todo lo cual, espero que les haya gustado este video. Como siempre, se agradece unos muy buenos likes, y si no están suscriptos, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao.